conversatorio programado para el día de hoy. El género negro en el siglo XXI, una propuesta creativa, el cual forma parte del ciclo negro y criminal de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, organizada por la Universidad Veracruzana. Le damos gracias a la coordinadora general de la FILU, la maestra Judith Guadalupe Páez Paniagua, y a todo su equipo de trabajo, por todas las facilidades proporcionadas para inscribir este conversatorio en el marco de la FILU. Asimismo, quiero enfatizar el trabajo del equipo técnico de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, sin el cual esta transmisión no sería posible. Agradecemos la presencia de estudiantes de literatura en lengua y literatura hispánicas, especialmente la presencia del doctor Ángel José, y en general de los interesados en el género negro que nos acompañan. Esta 28ª edición de la FILU está dedicada a Centroamérica y el Caribe. Si bien nuestro invitado de hoy es mexicano, ¿verdad? Curiosamente mexicano, el libro de cuentos del que hablaremos lleva por título Asesinato en La Habana. Era de homenaje a esta isla que lo ha marcado tanto por su geografía como por su género. Entonces, en nombre de nuestra comunidad, damos una cordial bienvenida a Atsin Nieto, quien nos acompaña vía remota. Le damos un aplauso. Le leo rápidamente una breve semblanza de nuestro invitado. Atsin Nieto nace en Ciudad de México en 1991. Estudió lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Algunos de sus textos han sido publicados en las revistas Letras Libres, Nexos, Playboy, Punto de Partida, Blanco Móvil, Yaconic, Islíada de Cuba, Solo Novela Negra, Revista de España y Latin Noir en Italia. Ha participado en festivales internacionales del género negro y criminal, Fantoches, que es de Cuba. Ayer tuvimos como invitado a Lorenzo Lunar, él nos habló un poco de Fantoches. Atsin Nieto estuvo por allí en 2019 y en 2020 estuvo en el Festival Medellín Negro, celebrado en Colombia. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA, generación 2019-2020, en la especialidad de cuento. Asesinato en La Habana y otras historias criminales es su primer libro de cuentos, publicado por Ediciones Periféricas en su serie Retro. Emanuel, te puedo pasar el libro si lo quieren ver. Es un libro de una factura muy agradable, es atractivo desde la portada. Y hemos de decir que en la cuarta de forros están los testimonios de dos invitados que tuvimos ayer aquí en este consultorio, Lorenzo Lunar y Rafael Grillo, me parece que es un muy buen debut tener a estos comentaristas, ¿no? Entonces, estimado Atsin, te damos la bienvenida. Muchas gracias por sumarte a este conversatorio. No, pues muchas gracias, maestro, por la invitación, y aunque sea pues a distancia, desde acá estamos pues presentes, ¿no? Sobre todo. Y gracias. Bueno, sí. Adelante, por favor. Sí, pues nada, que estaba muy agradecido por poder estar con ustedes, por estar con la Veracruzana. Es para mí todo un honor, sobre todo poder compartir un poquito de esta experiencia dentro del género negro. Y bien, como mencionaba pues el maestro, el libro surgió a raíz precisamente de haber ido a la isla con mi santo Lorenzo Lunar, a quien quiero mucho, y pues también espero que pronto puedan conocerlo en vivo. Tiene varios libros, sobre todo con una saga, una tetralogía, protagonizada por el detective, el policía abogado, Leo Martín, si no mal recuerdo. Y la característica de él, pues es que está colocado en el quinquenio gris, en 1990, sobre todo cuando escaseaba en Cuba el papel y había como esta época, digamos que Leo Martín es anterior a
Mario Conde. Mario Conde ya tiene, bueno, perdón, posteriori. Mario Conde todavía tiene como que esta beta romántica, en cambio Leo Martín siento que es un poquito más hardball, siento que es un poco más crudo, recordando un poco también lo que hace Pedro Juan Gutiérrez en esta trilogía Sucia de La Habana, sobre todo porque pues al momento de leer entiendes, notas mucho la diferencia, ¿no? Igual no tienen que ser igual ambos, pero sí es como una diferencia notoria entre uno y otro, y digamos que descubrir a Lorenzo fue descubrir toda una literatura cubana que se estaba haciendo en el momento. Él vino a México, una de las veces que yo lo conocí fue bueno, la vez que yo lo conocí fue en el 2017, y vino a Tlalpan, por el sur de la ciudad, le había traído Taibo. Entonces me lancé, fue pues, una odisea porque yo vivo en el oriente, entonces fueron como 2 horas y media más o menos de camino de aquí hasta allá, y ahí se empezó a surgir la amistad. Por ejemplo, aquí tienes estudiantes de literatura hispánicas y yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué te motiva a estudiar lengua y literatura hispánicas? ¿Y en qué momento de la carrera, bajo qué influencias, tanto literarias como académicas, decides aventurarte por la senda de la escritura? Ahorita llegamos otra vez a La Habana, pero sobre todo porque aquí tenemos compañeros, compañeras, pues, que tienen la intención de la creación literaria, ¿no? Entonces, compártenos tu experiencia en ese sentido. Pues yo hice un poquito de trampa. Bueno, no es cierto. Es que mi papá es guionista o fue guionista, y él desde chavito, o sea, yo aprendí a leer, no me acuerdo cuántos años, para no mentirles, estaba en el kinder, y fue una maldición y un don. Entonces, cuando mi papá trabajaba en radioeducación, mamá le dijo que ya aprendí a leer y me daba muchos libros. Me empezó a traer libros pues ad hoc a mi nivel, a mi edad. Y uno de ellos que me acuerdo, o sea, pues uno chavito ve a sus mayores, ¿no? Ves que están leyendo, de qué hablan, lo que hacen, y los imitas. Y papá traía mucho un libro que era A Sangre Fría, de Truman Capote. Entonces, y me acuerdo que me llevaba a una tienda a comprar, ¿no? La despensa, y ahí compró un par de libros, y uno de ellos era Tristeza de Vice City, de Raymond Chandler. Entonces eso como que ya estaba, pues, y se dejó añejar. Eso fue hace 5 años, ¿no? Cuando tenía 5 años, 4. Después yo entré a la carrera, ya entré grande, si no mal recuerdo, creo que a los 21, más o menos. Había perdido, pues me había tomado mis vacaciones jugándole al Rapstar ahí, y digamos que tenía como, yo ni siquiera sabía que me quería dedicar. Entonces, volví a ver a papá porque pues no, la relación no era como muy buena, y él tiene un círculo de amigos muy, muy cerrado, y empezamos a platicar y me orientaron. Me dijeron, pues, ¿qué es lo que más has hecho? ¿No? ¿Qué es lo que más te apasiona, lo que te gusta? Y digo, no, pues leer, ¿no? Leer, me late el rollo de la literatura, todo este mundo. Y entonces, pues, me dijeron, pues no le pienses mucho, vete a letras. Digamos que antes yo tenía como una idea vaga porque quería irme a filosofía, pero vi también el campo laboral y me dio un poquito de miedo, y dije, como que no hay muchas oportunidades acá. Y me fui a letras porque dije, pues en algún momento quizás sea maestro de español o editor, algo va a salir. Y pues sí, no es a lo que me dedico, doy clases de español y literatura. Pero ya entré a la carrera, digamos, casi casi porque pues hablé con papá. Y, repito, la relación no era muy buena, de hecho tampoco considero que sea muy buena en la actualidad, pero siempre ha estado como en momentos claves, ha sido como un poquito un faro cuando me he encontrado más perdido. Y yo entré a la carrera, no con esta idea, pero también llegué, les repito, ya me sentía viejo, y descubrí que pues, había muchos chicos que leían y que sabían muchísimas más cosas que yo. Tenían a veces una facilidad para la escritura, de desarrollar cuentos, ideas muchísimo más rápido, algo que yo me tardaba mucho escribiendo, ellos lo hacían de volada. Entonces no fue hasta, me acuerdo que el segundo año de la carrera, que conocí amigos que ya eran escritores, que habían ganado becas, habían publicado, eran pues, las estrellas, y que dije, pues estaría chévere intentarlo.
¿no? Estaría chilo ver qué sucede. Y sin tener una noción, lo que hice fue sacar muchísimos manuales de la biblioteca. Iba a la Central o a la Samuel a sacar libros, como estos folletitos que te enseñaban pues, cómo escribir, que tenían citas de escritores, que te decían cómo desarrollar un personaje, cómo desarrollar trama, cómo desarrollar un final, etc. Pues, cómo escribir un cuento fantástico, cómo escribir un cuento policíaco. Entonces, todo eso, me acuerdo que me lo campachaneaba con lo que era lectura obligatoria de la carrera, que a veces lo leí entre comillas y dedicaba más mi tiempo también pues, a leer lo otro, porque además trabajaba. Todo eso, repito, pues fue como se fueron dando las cosas, ¿no? Así mientras iba en la carrera leyendo, iba viendo lo de Siglo de Oro, iba viendo también literatura mexicana, también por mi parte, pues yo iba leyendo también género negro, ¿no? Y también entender, pues, por ejemplo, la diferencia cuando es noir, cuando es policíaco, literatura de la violencia, cuando narra a partir del criminal. Entonces, como que sí me clavé bastante, porque fui como mucho a los orígenes, o sea, más allá de Poe, empecé a ver, ok, dónde el género cambia, cómo se empiezan a apropiar los latinoamericanos también de estos modelos extranjeros y lo empiezan a tomar suyo. Y después dije, ok, conocía pues esta parte de Iztapalapa la Bella, de este pueblito mágico, y dije, tengo muchísimo material, parecería ficción, ¿no? Porque hay cosas que tú ves y que te cuentan y que creías que no es real, pero pues sí, solamente pasan acá, como las Coca-Colas piratas, ¿no? Entonces, eh, esto dije, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, tienes todo el background, ¿no? Ya sabes cómo lo han hecho los maestros, cómo lo han hecho en México. No tanto, en México, pues ya había leído dos que tres, me gustaban, pero dije, como que le hace falta algo a México, le hace falta un punch, algo fuerte. Y empecé a descubrir a los latinoamericanos, a los cubanos, a los brasileños, a los argentinos, a los colombianos, y dije, órale, de aquí soy, porque pues si era muy hardcore, ¿no? Si era algo, dije, esto sí es cierto. Entonces, repito, yo llegué a la escritura un poco por casualidad. No me gusta decirlo así, pero fue por imitar, porque veía a mis amigos que empezaban a publicar, que les pagaban las chelas y dije, órale, este compa, ¿no? Escribió un cuentillo sobre Oaxaca y ya es famoso. Entonces dije, pues yo voy a escribir un cuento sobre la Ciudad de México y sobre mi barrio, sobre Coca-Cola pirata, a ver qué pasa. Pero pues ya no, así no, esto no es real así, ¿no? Esto no pasa. Le digo, ¿cómo que no? Le digo, sí es cierto. Le digo, la Coca no es igual que la Pepsi, le digo, lo que estás tomando tampoco no es Coca. Y ya, ya para finalizar, pues, o sea, lo que yo hacía me ayudó muchísimo la carrera. Yo estoy en deuda muchísimo con la carrera. Me gusta mucho, siempre que puedo, hablo sobre letras. Amo inmensamente haber estudiado letras, conocer esos mundos. Una, y dos, porque tienes tema de conversación, ¿no? Ya con la persona con la que estés, si quieres conocer una chica, si de repente estés en momento incómodo con tus suegros o con quien quieras, ahí atrapado en el cablebús porque se fue la luz y estás con la señora, si están rezando, pues mejor te pones a chorear y pones a hablar de Madame Bovary. No, señora, fíjese que conozco a una tal Bovary que también era lo que le pasó. Entonces, te los empieza a chorear porque, o sea, y sí es cierto, ¿no? Fíjese que pasó esto con él, se llamaba Emma, ¿no? Era una prima lejana que le pasó esto. Entonces, va choreándotelo. Es lo bonito de estudiar letras. A mí, y me gustaría, o sea, todavía no he terminado por flojo, por no decir más feo, porque mi tirada fue, ok, Atzil, vamos a escribir un libro. Ya, repito, todo esto llegó a un libro, ok, abracé el género, lo amo, siempre he dicho que voy a hacer género negro o policial hasta la muerte. No voy a decir que son ranchonovelas ni nada, sino lo mío es esto. Me gusta bastante, pero también me gusta la docencia, me gusta la investigación, me gusta ponerme en modo serio activado y no hacer mis ensayos así de, sí, y la primera novela negra que se descubrió en México fue posiblemente, ¿no? Y según Talabán y todo ese rollo, ¿no? Citar en APA y todas esas cosas raras. Entonces, es bonito, ¿no? Compaginarlo, porque además siento que cuando uno estudia letras tiene la ventaja a veces sobre otros escritores que llegaron, ¿no? Porque pues alguien les dijo, escribes bonito, compa, ¿no quieres publicar? Y ya, pues ya, ya publicó, ya.
es politólogo, pero pues ya anda publicando, ¿no? Y es otro, pues, de otra carrera, pero pues, está bien, dije. O sea, yo siento que tenemos una ventaja, porque pues hemos visto cómo empieza la literatura, ¿no? Hemos visto las corrientes, hemos leído cosas que no nos gustan, como María, de Jorge Isaac, y dices, María, ya deja de llorar, ¿no, hija? Ya, una lloradita así, pero pues tú a cada rato lloras, pero entiendes también todo el contexto, ¿no? O sea, de que por qué María lloraba, y lloraba cuando veía el negrito, ¿no? Pero pues lloraba porque estaba hablando de la esclavitud, ¿no? Y tú pensás, pues, estaba llorando porque pues, María, por todo llora. Entonces, digamos que vas compaginando tanto tus lecturas como del canon, por así decirlo, como pues lo que te va apasionando ahorita. Quizá me reviento 1 o 2 novelas a la semana de género negro, pero pues también me viento 2 o 3 novelas de otros géneros, ¿no? De New Wave, por así decirlo, histórico, cuento, o está saliendo. Y repito, siempre, yo no voy a decir que desde morrito, tenía una pluma y me ponía a escribir mis cuentos y, ay, que está bien bonito. No, no, no. O sea, sinceramente, la primera vez que yo escribí un cuento o que yo escribí algo así serio fue porque una de mis ex se había enojado conmigo. Entonces dije, le voy a hacer. Y no sé cómo, pero surgió que empecé a escribir una historia de ella y yo, que estábamos, habíamos ido a una fiesta y no sé qué. Le gustó a la chica y eso me inspiró a seguir yo escribiendo. Eso me llevó después con Chimán, después con Beatriz Espejo, y al final, pues ahorita estoy trabajando con un argentino, ¿no? Con Juan Mateo, que es con el que, digamos que Argentina, pues tuvieron a Borges, ¿no? O sea, no cualquiera, y ellos tienen como ven al género desde otra perspectiva, ¿no? También, pues, se les cayó el dólar, el peso, ¿no? La inflación les pegó muy fuerte, pero a lo que me refiero es que su narrativa, sus escritores, sus tradiciones de ellos, me encantó, y poder haber llegado con Juan fue un lujo, porque hace poco había leído un escritor que puso en Twitter que los talleres literarios estaban mal, no eran ni buenos ni malos, porque podían influenciarte de manera negativa, porque era la perspectiva del tallerista. Entonces dije, no, pues yo encontré afortunadamente a alguien con el que hablo el mismo idioma, estamos igual de locos, leemos las mismas cosas, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Léete a China Miéville para hablar sobre la ciudad, léete a Lovecraft, que ahora quieres escribir un cuento sobre una mezcla de policial con fantástico. Cuando hablamos yo a ti, escritor, quiero publicar en España, quiero publicar en una transnacional, y Juan me dice, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres la fama? ¿Quieres el dinero? Dice, pues ellos no te lo pueden dar, ¿no? O sea, no, ya una transnacional es lo mismo que una nacional. Entonces, empezamos a hablar, encontré a alguien que me coachara chévere, que me supiera leer entre líneas, porque pues todo el libro de Asesinato en La Habana lo trabajamos, y de hecho el primer cuento, el de las hamburguesas, que fue el primer cuento que yo ya escribí desde, quiero escribir género negro, quiero hacerlo como lo hacía Bernal, no quiero hacer hardboil, no quiero hacer un pastiche donde, sí, el detective tiene un sueño y llega al malo. Lo escribí cuando me fui con una tía que era cocinera, que se llama mi tía Marta, y me fui a su casa. Entonces ahí viendo Hitchcock, La ventana indiscreta, me acuerdo que empecé a escribir algo. Mi papá, que también ahí vivía, oye, pues ponle como que esta jerga, ¿no? Mexicilanga, del albur, del doble sentido, como que algo, ponle esta identidad. Entonces el primer cuento, pues yo la sentía muy, pues sí, muy, como digamos, muy inmaduro, muy verde, no estaba todavía bien consolidado, y de hecho, de ese libro fue el cuento con el que más me tardé, porque a Juan no le gustaba, al argentino decía, ¿sabes qué? Este cuento no pasa, esto no es policial, no, ¿qué hiciste acá? Y le digo, no, pues es que era como yo lo pensé como si fuera Damián Alcázar, mi protagonista, ¿no? Y estuviera el cochiloco ahí al lado, y estuviera super mazo. Y pues este compa se empezó a reír y me dice, no, a ver, modo serio, no, ponte serio. Le digo, está bien. Entonces era como un reto poderlo ya hacerlo bien,
porque ya me exigía, ¿no? Decir, ok, ya no lo voy a mandar, o ya no me está leyendo alguien que va a entender mi chiste, que si le hablo de cualquier cosa de aquí en México me va a entender, sino tengo que hablarle a alguien de otra latitud que, que lo pueda asimilar y que le guste. Entonces, A ese sí es... respecto, Ujú. Atsin, ya nos hablaste sobre la realidad, las realidades, ¿no? que nos circundan, el material de donde puedes tomar eh, las escenas para tus textos. Nos hablaste de tus influencias también, ¿no? Creo que Rubén Fonseca, por lo que yo he podido seguirte, pues te ha marcado. Mencionaste a Marsal Aquino, que fue discípulo también de Rubén Fonseca, ¿no? Que tiene una escritura sin rebabas, ¿no? Creo que en México podemos conseguir, creo, nada más 3 textos de él. Pero también veo por ahí la influencia del Hard Boiled con Dashiell Hammett, que creo que también es uno de tus faros, o fue uno de tus faros en su momento. Y ahora que tocabas este asunto del lenguaje, que creo que es muy característico en tu libro desde el primer cuento, y justo ahora que hablabas de trabajar con el lenguaje, de la manera en la que lo plasmas en tus escritos, eh, ¿cómo trabajas con esta jerga? Porque es cierto, los albures y demás envejecen. Si nosotros leemos Chin Chin el Teporocho, a lo mejor a los que nos tocó esta época sigue siendo muy gracioso, si conocemos más o menos el contexto. Pero a lo mejor ya muchos jóvenes que lo lean podrían no tener el mismo impacto que tuvo en otras personas. Y justo creo que tocabas algo importante, o sea, la jerga tiene un plus en un presente, pero si se abusa de esa jerga, puede llegar a envejecer. ¿Cómo trabajas esta parte del lenguaje en tu obra, no? Porque algo característico del noir, del policial, pues es procurar hacer una réplica, ¿no? Una reconstrucción de la oralidad. ¿Cómo se da ese trabajo en Piensa? Y sí, y eso que dices, maestro, es cierto porque todo empieza con Gonzalo Celorio, él me dio poesía y narrativa, ¿no? Caribeña y narrativa latinoamericana. Y me acuerdo que Gonzalo Celorio mencionaba en algún momento, dijo, yo no sé cómo le hará el traductor que le toca la obra de Elmer Mendoza, ¿no? Para traducir Fierro Viejón y Corridos Tumbados, ¿no? Y él se espantaba, decía, ¿cómo le harán cómo sonará así en chino? ¿Cómo sonará así en japonés, en alemán? Y eso se me quedó muy grabado y dije, yo también lo quiero hacer. O sea, yo también quiero poner a un traductor. Dije, sí, así que te va a estar traduciendo. El primero que te va a leer, que te va a traducir, compa. Pero pues yo estaba volado. Y sí es cierto, o sea, cuando me trajeron al italiano, me acuerdo que había una frase, ¿no? Que si es que a mi compa después de tomar 3 caguamas, se pone violento y se pone en modo super saiyajin. Y quien me tradujo no entendía, así de, ¿qué es Super Saiyajin? Y dije, pues, compa, ¿no? ¿Cómo que qué es Super Saiyajin? ¿Que nunca has visto Goku? ¿Qué? Digo, a ver, vente para acá. Y sí es cierto, o sea, el lenguaje envejece y lo he notado con mis alumnos cuando hablamos y dicen, es de chill, profe. Es de chill este compa. O te andan hablando con otras jergas, entonces, o con otros modismos. Y repito, a la hora yo de escuchar rap y de siempre la oralidad, me acuerdo también que en algún momento hice como una labor de campo y me fui a trabajar a la lagunilla. Entonces ahí encontraba a todos esos viejitos de Chichi en el Teporocho, ¿no? Albureándote y diciéndote unas cosas que dice, este compa, ¿no? Ya mejor me quedo callado porque pues ya no sé si lo que voy a decir es bueno o malo. Y todo esto trataba como que de acordarme al albur, de recordar todo lo que ellos me decían, porque pues te descosían y te decían un buen de cosas y todo el rollo. Pero también tratarlo de acomodar pues a mi generación, ¿no? Con estos guiños, con estos juegos. Tengo unos personajes de un texto que ojalá pronto lo lean, se llaman Timón y Pumba, y hacen alusión pues, precisamente a los personajes del Rey León, ¿no? Y entonces son 2 zampones, uno es gordito,
alto, que es el Pumba, y el otro es el delgado, chaparro, que es el Timón, y son dos ladrones de poca monta que dicen Hakuna Matata cada vez que van a robar, ¿no? En lugares y ya se la saben mi gente, dicen Hakuna Matata. Entonces, pero eso como bien mencionas, o sea, siento que es algo que va a envejecer, en algún momento ya no van a entender quién es Timón y Pumba, ya van a tener en el imaginario la sirenita esta de color, ¿no? Que no rapea, pues, por cierto, pero pues bueno, cada quien. Yo esperaba un rap ahí, no una canción así, pero siento que es interesante, repito, siempre fue como un reto y decirle a demostrarle casi a mi maestro Gonzalo Celebre, mire, yo también lo puedo hacer, el barrio está acá, sí, precisamente también así algunos albures envejecen, otros cambian, así como las palabras, hay algunas que van cambiando el significado conforme van pasando las épocas, lo mismo este lenguaje, y siento que tampoco no mucho abusar, como diría un refrán, ¿no? Ni mucha lumbre, ni poco que alumbre, ni mucha que quema el santo. Entonces, algo así tal cual. En algunos siento que sí va a envejecer mal, por ejemplo, en el de los ladrones estos que van a robar a la Montparnasse, los pasteles, porque pues es como un juego de palabras y dime, te respondo, ¿no? Puras ahí batallas casi, pero también, porque igual pasa lo mismo, o sea, cuando estuve en Cuba y estaba en este hostal, los cubanos, o sea, hablan español igual que todos nosotros, pero hablaban tan rápido que yo me quedaba así de, ¿qué? Y no les entendía. Y nada, decía, chicos, ah. Y luego me estaban preguntando, ¿no? Y me dicen, ¿por qué te ríes? Y digo, es que no te entendí, le digo, háblame en español. Y dice, ¿estás menso? Que le digo, no, espérate, es que hablas muy rápido. Le digo, no estamos batallando, compa, está bien que me gusta el rap, todo el rollo, pero a ver, tranquilo. Y lo mismo pasa con los argentinos, con los colombianos, que de repente pues tienen este argot, ¿no? Es lo bonito de la lengua. Entonces, sí, ver la manera, y repito, de que sea como universal y decir, por ejemplo, Saoko, papi, Saoko, y que la gente te entienda, ¿no? Porque de repente uno lo puede decir, hay gente que se va a reír, que lo va a entender, pero hay gente que va a decir, este compa, que está diciendo que es Saoko, ¿no? Es un albur, es un código, ¿no? Entonces, ver con qué sí se puede jugar, que no, lo mismo nos decía en algún momento cuando hablas de redes sociales, ¿no? Ahorita podemos hablar de Face, de Telegram, Instagram, Snapchat, pero pues quién se acuerda del Hi-Fi, del MySpace, del Metroflog, de todo ese tipo, del Messenger. Entonces, siento que igual, espero que en algún momento siga cambiando pues el lenguaje y quizá estos cuentos que es solamente el registro, ¿no? De cómo la gente hablaba en su momento, que quizá no todos hablan así y pues nada más para finalizar, ¿qué era esto? ¿Qué era el oído? En alguno de estos manuales leí que Dino Buzzati, si no lo han leído, léanlo, es buenísimo. También los italianos tienen un flow muy bonito y Dino Buzzati junto con Massimo Bontempelli, que son los buenos exponentes del realismo mágico antes de que llegara a este lado. Dino Buzzati decía que escuchaba mucho la oralidad, que siempre tenía que tener ritmo la escritura. Entonces, siempre traigo audífonos y aunque pareciera que estoy con el Umpa Lumpa a todo volumen, siempre trato de escuchar, ¿no? El chisme, me encanta el chisme y de estar escuchando a la señora que está hablando en el cablebús, que está hablando en el camión y de ver lo que dicen, de las palabras, el argot que utilizan, ¿no? Y tratarlo de colocar acá en los personajes y de México así se habla, hablamos feo, hablamos mucho, como quiera, pero mis personajes así tienen estos modismos. Entonces, quiera como siempre estar escuchando, incluso los policías, la gente pues sí, los del barrio, los que se dedican a otro tipo de cosas, también tienen su lenguaje y siempre tratar como que de estar escuchando, a ver qué está diciendo este compa, ¿no? Ahí creo que ya nos estás dando, bueno, a los estudiantes les estás dando una pauta por ahí de escritura, ¿no? La intención del oído. Mencionaste al maestro Elmer Mendoza y él ha declarado en muchas ocasiones que a él no lo dicta el ritmo de la escritura, sino que a él lo que le dicta es el oído, ¿no? El poder escuchar a la gente, cómo habla el limpiavidrios, ¿no? Viene, cosas por el estilo. Yo creo que podemos dar pauta a alguna pregunta que quieran formular los estudiantes. Atkin, no sé si por acá hay alguna pregunta que quieran plantear, algo relacionado con
las influencias del género negro, lecturas, que bueno, ya recomendaste a varios autores, algunas lecturas, algunos procesos de escritura. ¿Alguien las compartes? Hola, buenas tardes. A inicios de la conversación mencionabas... me llamo... A inicios de la conversación mencionabas algunos autores que te influenciaron para empezar a escribir o empezar a escribir género negro. ¿Cuál dirías tú que es el autor o el texto que fue como el detonante que te llevó a escribir? ¿Cómo dice que te llamabas también así? Edson. Ah, perdóname, es que se cortó, pensé que eras tocayo, dije, sí, no, Edson. Pues en el libro, pues fue Mandrake. Bueno, Rubén Fonseca tiene pues varios cuentos, ¿no? Y hay algunos, los primeros, donde estaba como que buscando su estilo y lo siento como un poquito de, o sea, no gran cosa, pero a partir de Feliz Año Nuevo, ese libro está chilo, porque también habla acerca de cómo uno escribe cuando entra en presión, le dan la ansiedad, todo ese tipo de cosas. Y digamos que si yo te tuviera que decir así uno que me gustó y que fue como el culpable con el que yo me quedaría, sería precisamente con ese, porque además también ahí en Feliz Año Nuevo, si no mal recuerdo, aparece su detective Mandrake, Paulo Méndez, que es un abogado criminalista, que ese personaje, a mí me ha gustado porque además, por ejemplo, ese personaje envejeció bien, fíjate, al inicio es muy, pues un hombre, ¿no? Así, machito, y sale con las morras y todo ese rollo, y hace que ellas paguen. Y después, cuando ya le dan un balazo, hasta que no le dan un balazo en la pata, lo hacen como que recapacitar y el vato, una de sus parejas lo empieza le empieza a sacar los trapitos al sol, ¿no? Porque le está jugando ajedrez y rápido. Y la chica le dice, es que, ¿por qué juegas ajedrez? Juegas ajedrez porque otra mujer te enseñó, ¿verdad? Y le empieza a decir, sí, porque... Y como que se obsesiona con el pasado de esta chica y este vato así de, pues sí, pues fíjate que me enseñó ajedrez ella y ella me enseñó a cocinar y la otra me enseñó todo. Yo soy el resultado de todas las mujeres. Entonces, no le hubiera dicho eso porque pues la morra, así casi, mi ex no se enojaba, ¿no? Y se enoja y le hace berrinche. Y me acuerdo que, o sea, eso me gustó porque lo sentía muy real, lo sentía muy mío, a pesar pues de que el vato está en Brasil, millones de kilómetros, pero él y Marshall, como dijo el profe, que son 3 novelas, la de Yo recibiré las peores noticias de tus lindos labios, es un título muy largo, pero qué bonito poema, o sea, yo me quedaría con esos dos, o sea, con estos brasileños, que la verdad los recomiendo mucho. Y por ejemplo, yo no soy muy ducho, yo no soy muy bueno con la poesía, pero Fonseca tenía un cuento, bueno, tiene un cuento que se llama Yo sería el hombre más feliz del mundo si pudiera pasar una noche contigo, si no mal recuerdo. Y ese yo siempre lo usaba, ¿no? Cuando ligaba con una chica, o sea, yo no le declamaba poemas, ni llegaba hablándole de Lorca, ni nada, porque pues la verdad, todo bien chato, o sea, no, yo cogía de la poesía. Y llegaba y le decía, yo sería el hombre más feliz del mundo si pudiera dormir una noche contigo, y se me quedaba así de, es un libro, es un cuento de Rubén Fonseca, que lo he leído, le digo, te invito a leerlo, digo, ven para acá, mira, vamos a leerlo. Entonces, me ayudaba mucho, y afortunadamente, ya nada más para finalizar, antes de morir, Fonseca, pude tener su correo, nos mandamos, así que en lugar de cartitas, nos mandábamos correos, ¿no? Bien Cosmo los dos. Y le decía al maestro, me aventó un chorote como de 3 pliegos, 3 cuartillas, para decirle que lo amaba casi. No, maestro, o sea, yo gracias a usted yo me volví escritor y también conocí muchas morras, ¿no? Me ligaba a las morras con sus cuentos y con sus libros, porque les decía, ¿no? Y Fonseca lo único que me respondió fue de, como con una risa así forzada de, este morro, ¿no? Y era de, caja, muchas gracias, querido Atil, por tus palabras y espero que sigas escribiendo y amando fervientemente a las mujeres. Así, qué bonito. Pero yo les digo, o sea, con ellos sería como con los que yo empecé. Ahorita ya hay más, o sea, una brasileña que les recomiendo, una morra, se llama Ana Paula Maya. Ella
ella yo la pondría quizá un poquito por encima de Aquino o a la par de Aquino, pero esa morra, ella y esta, había Patricia Melo, pero Patricia Melo ya es más grande, Ana Paula París, esta Ana Maya, bueno, esta Ana Paula Maya, tiene 35 años, creo, 38, no está muy grande, pero Entre Hombres y Ganados, búsquenla, es muy, muy buena, es otra perspectiva, o sea, totalmente distinto el género a como yo me acuerdo, lo leí, y yo siento que si lo leen ahorita, ella les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, Atsin. Tenemos otra pregunta. 2 preguntas más. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Gallina. Primero que nada, muchas felicidades. Creo que para nosotros como estudiantes es muy enriquecedor poder escucharlo y conocerlo, aunque sea por videollamada, y que nos comparta estas experiencias, porque pues ahí vamos viendo, ¿no? Cómo se van haciendo estos procesos para ir escribiendo. Y en cuanto a esto, me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver más con su proceso creativo, tal cual de escritura. Nos comentaba durante su charla que usted se inspira muchísimo de lo que ha vivido en cuestión de el lugar en donde ha crecido, su viaje a Cuba, sus rupturas amorosas o sus amores, lo cual es como pues muy interesante, ¿no? Porque pues ahí se va también conociendo de dónde uno también puede ir tomando. Y sin embargo, creo que yo quiero orientarlo más hacia tal cual el acto de escribir. Creo que muchas veces, en experiencia propia, ya tenemos como ciertas ideas y tenemos ciertas cuestiones que sabemos que queremos expresar, muchas veces de lo que nos rodea o de nuestros contextos, pero a la hora de sentarnos y escribir, es como, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Entonces, no sé, me gustaría que quizá puede compartirnos un poco de este proceso, de cuáles son las pautas que usted sigue, o cómo es su proceso, o cómo ha ido variando también. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Oye, qué bonito nombre, está chido tu nombre, y muchas gracias por la pregunta. Me pusiste a pensar. Y sí, o sea, digo, en su momento, fíjate, eso es cierto, ¿no? Al inicio sí me marcaba mucho lo del el amor y mis exnovias, pero ya después creo que en la actualidad me he despegado muchísimo, ya ni siquiera escribo de ellas, o sea, ya es como, ok, ya pasó, lo pasado pisado, como dice Chepe. Y ahora es más, me tardo más en escribir porque creo que es sobre todo la conciencia y odio bastante tardarme en escribir, en que salga una frase, en una escena, estaba trabado en una escena ahorita de la novela que no sabía cómo hacerle, de repente estaba así de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo va este rollo? Porque ya ese te exige, ¿no? Más a ti como escritor, cómo lo vas a resolver, cómo quieres que la gente lo imagine, lo vea, lo lea, que suene bien. Entonces, sí, es cierto, había parte, repito, de estos fantasmas del pasado, pero me acuerdo, sobre todo en el listón de tu pelo, había bloques, literalmente, en casi, donde era mucha verborrea, yo llorándole a la ex, y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Esto no va, pues esto ni lo va a leer, compa, ya quítalo. Entonces lo quité, ¿no? Y entendí que, pues, como bien diría, o sea, ese tren ya había pasado, ya yo me quedé en esta estación, y pues o sea, digamos, hay cosas que te van a nutrir, y ya va a llegar un momento en el que vas a decir, ok, esto sí se queda, esto no. Y cuando lo vuelvas a leer y a leer y a leer y estés corrigiendo, vas a darte cuenta si en realidad quieres que se quede o no. O sea, por ejemplo, en el de La Habana, fueron muchas cosas que yo no quise poner, ¿no? Que literalmente dije, no, compa, llegué hasta ese punto en donde ya están los dos y no van a ver Netflix, ¿no? Pero decidí bien siglo XIX, apagan la luz y se quedan ahí, ya que el lector interprete lo que hicieron. Dije, así, ¿qué pasó acá, no? O sea, tanto que te gusta esto y que has leído y que querías llegar aquí y de repente, te dio miedo y apagaste la luz, ¿no? Entonces, repito, cada quien
es lo peor que uno puede hacer también, lo reconozco, que ahí estoy en deuda con esa parte, pero sí es cierto, o sea, tienes que tener mucha conciencia a la hora de estar escribiendo, que quizá al inicio, lo primero cuando tienes el detonante, pues escribes, pero ya después cuando estés corrigiendo, cuando lo estés leyendo, te vas a ir dando cuenta qué te funciona y qué no, qué te ayuda, qué no, o sea, si hay necesidad de tiempos muertos, si hay necesidad de contar esto o que el lector lo interprete. Entonces, digo, creo que los siguientes libros de cuentos, lo que sigue que estoy escribiendo, ya no tiene mucho que ver ni con el barrio, ni con las decepciones amorosas, ¿no? Es algo tal cual que dije, ok, es un reto que yo me propuse, y si sabes qué, voy a escribir una novela negra, en donde ahora pues vamos a hablar de esto, ¿no? De algo que a mí me apasiona, que me gusta, ¿no? Yo no quería ser presidente, yo quería robar un banco y vamos a robar un banco. A ver qué pasa. Excelente. Tenemos 2 preguntas más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mirla y bueno, me llamó la atención de tu plática que bueno, esta influencia que tienes de la sociedad cubana, pero también tienes muy, digamos, arraigado el barrio, ¿no? En el corazón, pero también noto que tienes un poco del lenguaje de los colombianos. De hecho, hubo un momento en el que hablaste y parecías colombiano. Dije, ¿es colombiano o es mexicano? Entonces, bueno, ¿cómo logras, digamos, que homogeneizar tu manera de hablar en tu obra? Y por otro lado, este gusto que tienes por el rap, que bueno, pues tienes, digamos, también este amor profundo por la música, ¿lo llevas a tu obra también? Gracias. Muy buena pregunta y perdón porque se me salieron los acentos. Iba a decir que es un método de defensa para que no te roben en la calle, ¿no? Te asalten, que te escuchen hablando así, digan, este compa, mejor no lo volteo a ver, ¿no? Pero es algo que me ha gustado, ¿no? Repito, ahora que doy clases de español le he tomado muchísimo más amor a investigar a la filología, a ver la evolución de las palabras, los acentos y todo este tipo de cosas raras que luego uno lo ve, ¿no? Los yatos, los diptongos, eso. Entonces, sí fue algo que quería, incluso en los cuentos, pues casi no se ve, no hay mucho, traté de no ponerle muchas canciones o que no hubiera este argot. Ya en la novela, pues sí, es como una playlist y sobre todo pues de rap y a veces un poquillo de reggaetón de esta generación que, pues, de la que tengo yo y tratar de poner esta identidad porque de repente veo, ¿no? Autores que hablan acerca del rock, del metal, incluso hasta los ves, ¿no? Cómo se viste y todo el rollo, y sabes, pues, a qué tribu urbana pertenecen. Entonces, traté de todo esto, que en su momento tenía el background, o sea, mis discos, donde yo había estado, los conciertos, traté de reflejarlo en la obra y de que los personajes también hablan así. De hecho, Cuba me encantó tanto que igual en la novela tengo otro personaje que también es así, es el Papito Papito, pues anda hablando como cubanito y me gustaba bastante, ¿no? O sea, sí, dicen, este vato está muy enamorado de Cuba y pues es como esta identidad, ¿no? Son estos países que, repito, me gustaron y si en algún momento tuviera yo la oportunidad de conocerlos, siento que va a ser algo que me va a ayudar también a escribirlo, porque una de las metas como escritor yo y sobre todo de género era, quiero, uno, hacer una saga, no tanto como detective, pero sí hacer una saga y 2, que mis cuentos no sucedieran en México, ¿no? O por lo menos no acá. Y creo que lo conseguí con La Habana, o sea, poder trasladar el crimen, pensarlo así de cómo yo hacer que todo esto surja en otro contexto, con otras características, pero vaya, o sea, se consiguió. Y sí, es esto, o sea, siempre escucho música, incluso cuando escribo, yo no sé, antes escuchaba salsa, pero últimamente es como lofi o puros beats sin letra.
y tratar de escribir. Ya cuando estás pues ya muy metido, pues sí, ya quitas la música de plano y nada más te quedas escribiendo. Pero creo que, no sé si haya respondido a la pregunta, ¿no? Los acentos, que es algo que de repente se me pega, o sea, tratar, repito, yo siento que, o sea, hablo así, pues lo trato para que también sea ameno y porque de repente ya también estuve del otro lado y ver a gente que habla muy normal, pues así como que, entonces tratar de hacer como un stand-up también cuando das clase con los alumnos y de decirle, de engancharlos también para que lean, ¿no? Decir, ok, vamos a leer ahora, ¿y de qué va ahora? Ok, y ya les platica, ¿no? Entonces, y tratar de jugar con esto, de jugar con personajes también a la hora de estar frente a un público y de decirlo. Te digo, quizá la respuesta sería, lo hago para que no me roben en la calle, ¿no? Para que si me llevan a escuchar, digan, pues este compa no es de acá. Bueno, yo me llamo Natalia. Yo como escritora en sí, yo busco en sí una forma más de darnos a conocer mi estilo, ya que yo considero que mi estilo es un poco más pesado, porque en sí yo también soy una gran admiradora del rap, me encanta el rap, y hubo un tiempo que intentaba escribir canciones, pero yo mejor decidí optarlo por poesía y cuentos y novelas, pero en sí, ¿cuál sería el consejo que me podría dar para que se fuera dando a conocer todo eso? Porque yo por un tiempo trabajaba en las calles recitando, pero en sí, no, como no me daba mucho a conocer, ¿cómo es que usted se dio a conocer en ese lapso que usted tuvo y cómo es que logró salir adelante? Fíjate, qué chilo, oye, y qué admirable que pues hayas tomado el micrófono para hacerlo también en la calle. Yo algo que nunca me atreví fue a eso, o sea, lo mucho, o por lo menos no recuerdo, pero digamos pasarlo del chamaquito de 15, 18 años que estaba improvisando y que también pues le gustaba muchísimo el rap, hay algo más serio, era también ver que el tiempo pasa, ¿no? Y que estamos aquí nada más de paso, valga la redundancia, pero ponerme, o sea, a pensar qué es lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué quería hacer yo de mi vida? Quizá no voy a vivir yo de mis libros, sino pues de mis clases, de ser docente, ser investigador, o quizá hasta impresor, no sé, los caminos que me lleve, pero dar el paso fue, ok, ya tienes todo este background, utilízalo a tu favor, no tienes como que estas ventajas de saber, ¿no? De tener la sonoridad, más allá de que todo rime, quizá a veces en la narrativa, en la poesía, este doble sentido, fíjate, estas barras, como le denominan, pues, este punchline que quede impreso y que el lector lo pueda también decodificar, ¿no? Decir, ok, es mi mapa, porque ella sabía que si yo estaba perdido, ella era mi mapa, entonces, jugar, ¿no? Con esto, uno que ya tiene, pues, esto, jugar con esta polisemia de las palabras y ubicarlas. Y repito, ya quizá después ponerle pues canciones, título de canciones, dar el salto. Y considero que sí, a veces es difícil publicar, porque aquí no fue sencillo, sobre todo en México. El primer cuento policíaco que yo publiqué fue en España. Entonces, a ellos les encantaba, ¿no? Porque además era como el mexicano con J y exótico, así de, el mexicano, hostia, tío, y hablaban cosas bien raras, así de que pues les llamaba como mucho la atención, pero fue bien curioso porque pues ya hasta que yo lo empecé a publicar de aquel lado, o sea, varios cuentos, traté ya ¿y por qué México no? Entonces fue mucho picar piedra, y igual, si a la primera no se puede, aquí algo muy importante, constancia. La constancia mata el talento, ¿no? Uno puede tener talento, pero si no es constante, no sirve. Entonces, yo gané el FONCA después de haberlo intentado 5 veces, ¿no? Y no había año que no concursara y que no dijera, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y veía los resultados y pues sí me achicopalaba, no me agüitaba. Y dije, no soy bueno, me voy a poner, a vender Coca-Cola, tacos, ¿no? Entonces voy a hacer a pintar casas. Pero siempre había algo dentro de mí que me hacía levantarme y decir, ¿sabes qué, Atsil? Hazlo. No importa, o sea, no importa, hazlo, hazlo, hazlo. Y por ejemplo, ahorita ya mi motor principalmente pues es mi mamá, ¿no? De cuando llego súper cansado, no tengo ganas, y hay momentos en los que veo la página en blanco o ya no quiero escribir,
veo que mamá está cansada o que mamá, su esfuerzo que hace, ¿no? Por hacer cosas que ya no debería hacer, que le digo, a ver, ahorita yo lo hago, ¿no? O ya no, ya siéntate a descansar, ve Netflix, haz. Y que ella siempre ha sido muy activa, entonces dije, güey, ¿por qué no lo haces, no? Entonces, quizá lo que estoy escribiendo no sea lo mejor del mundo, pero es eso lo que, repito, ser constante y amar lo que quieres, abrazarlo siempre, siempre. Entonces, la constancia siempre va a matar al talento. Mil gracias, Atsin, por esta respuesta tan sincera y por este consejo para nuestros estudiantes. Hemos llegado al final de este conversatorio, perdón. Ha sido un verdadero placer escucharte. Creo que este primer encuentro remoto será el inicio de un encuentro ya presencial. Esperemos que pronto puedas estar aquí en la facultad. Creo que a los estudiantes les gustará mucho conocerte, platicar ya directamente contigo de viva voz. Lo voy a decir en el buen sentido, pero se estuvieron carcajeando durante tu exposición. En positivo, pues, ampliamente recomendado tu libro de cuentos, Asesinato en La Habana. Creo que son cuentos de muy buena factura. Obviamente yo me quedo con Asesinato en La Habana, es un poquito más extenso, tiene una historia allí contundente. Y rápido, Atsin, ¿cómo podemos conseguir Asesinato en La Habana? ¿Te podemos contactar en la página de Ediciones Periféricas? Cuéntanos, por favor. Sí, ahí directamente con la editorial, o igual, pues si quieren me pueden mandar un mensaje y se los mando autografiado, también no hay ningún problema. Entonces yo, no sé, la verdad soy malo para geografía, yo pensé que era bueno con los usos horarios, pero ya me di cuenta que los mapas no son lo mío. Pero yo la siguiente semana voy a estar en Orizaba, entonces, pero y la verdad les digo, no sé si Orizaba esté cerca de Jalapa, creo que no, estoy bien norteado. Yo pensaba que Monterrey estaba cerca de Tijuana y resulta que está del otro lado. Dije, ¿cómo llegué hasta acá, no? O sea, nunca pensé haber llegado tan lejos. Si está perdido, me pierdo, ¿no? Mi brújula está toda norteada. Pero entonces, repito, si quieren, pues, lo pueden comprar con la editorial, Ediciones Periféricas, o me pueden mandar un mensaje y sin problemas, o sea, se los hago llegar. Ahorita el fin de semana voy a mandar unos. Entonces, cualquier cosilla, pues ahí, y espero que, como dijo el maestro, o sea, pronto ya estar también allá. Tengo mucha ilusión, la verdad, de conocer la UV. Me encanta bastante los libros que han publicado en diferentes colecciones. Me quedo quizá con los de Pitol, las traducciones de Pitol, El elogio del cuento polaco y todas esas traducciones son increíbles. O sea, yo me considero muchísimo de este caso, pues, de los cuentillos, y me gustaría conocerlos, o sea, estar por allá, cotorreando un ratillo. Perfecto, Atsin, pues vamos a hacerlo realidad. Y ahora proyectamos una constancia que te haremos llegar en su momento de participación. La Facultad de Letras Españolas otorga la presente constancia a Atsin Nieto por su participación en el conversatorio El género negro en el siglo XXI, una propuesta creativa, como parte del ciclo negro y criminal de la 28ª Feria Internacional del Libro Universitario, el 17 de mayo de 2023 en el aula F11 del área académica de humanidades. Muchísimas gracias, Atsin, por tu participación. Lo despedimos con... Muchas gracias, maestro. Y Chile, espero que se le hayan pasado bien, que no se hayan aburrido, por lo menos que haya habido galletitas y café. Era cuando yo iba también ahí. Con las galletitas y el café por el bajón. ¿Va? Entonces, ya les mando un fuerte abrazo. La próxima que esté por acá ponemos galletitas y café. Bueno. Entonces, tomen mucha agüita, por favor. No tomen coca. Seguimos en contacto. Igual. Excelente tarde. Igualmente, gracias. Cuídense.